Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Spring Boot donde vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de las dependencias. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que veas nuestros videos para que puedas aprender este u otros temas de programación, hojas de cálculo, etcétera, y nos dé la oportunidad de poderte apoyar en tu crecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos agregar capas de seguridad o seguridad a nuestra aplicación web en Spring Boot. Aquí tenemos nuestro proyecto que hemos venido trabajando, o incluso si no lo has venido trabajando con nosotros, como quiera te puede servir esta función para agregar la seguridad a tu proyecto a tu aplicación web, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí a Project Files, porque necesitamos agregar unas dependencias. Y aquí dentro del POM, vamos a darle doble clic. Y aquí es donde vamos a agregar las dependencias, ya sea que lo capturemos de forma manual o con el botón derecho le demos lo que es Insert Code, ¿de acuerdo? Ya que dimos botón derecho, Insert Code, vamos a darle aquí en Spring Boot Dependencias. Y vamos a buscar una que se llama seguridad. Vamos a buscarla. Aquí está. Vamos a poner esta que se llama Spring Security. ¿De acuerdo? Esa es la única que vamos a agregar en esta ocasión. Vamos a darle OK. Y ya no la agrega. Vamos a buscar dónde nos la puso. Normalmente nos la pone aquí al final. Ahora bien, si ustedes como a mí vemos que no nos aparece, no se preocupen, podemos capturarlo de manera manual. Porque ya lo intenté agregar y no lo quiso, pero no se preocupen, vamos a capturarlo. Como les decía, de manera manual. Dependency. Ahora vamos a poner dentro group ID org.spring framework .boot. Aquí está. Después vamos a poner artifact ID. Vamos a poner Spring Boot. Spring Boot _medio boot _ starter security. Si ustedes como a mí no se lo despliegan, no se preocupen, vamos a dejarlo así. Y ahorita lo vamos a agregar con las dependencias. Vamos a cerrar aquí esta opción. Ya está cerrada aquí la dependencia. Ahora es importante que la pongan debajo de esta de Starter Data GPA. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es un clean and build para que haga la descarga de esta dependencia. Vamos a darle clean and build. Vamos a esperar a que lo descargue. Voy a pausar tantito el video para que no se haga tan largo. Ok, ya concluyó. Voy a ampliar un poquito más esta pantalla. Y vamos a ver aquí en la parte de arriba, donde ya vemos que ya nos generó un usuario y una contraseña, que esta es la contraseña que vamos a utilizar. Y el usuario, por default, se crea con el usuario, valga la redundancia, de user. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que seguiría sería irnos a nuestra aplicación. Vamos al navegador. Vamos a correrlo. Perdón, antes de hacer eso, vamos a correr para que nos abra el programa. Para que pueda iniciar lo que es el servidor y podamos irnos a nuestro localhost y ver los cambios que ya tuvo. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a que lo corra. Vamos a esperar. Ahí está cargando todavía. Voy a pausar el video para no hacerlo tan extenso. Ahí está. Ahorita por ahí me mostró un mensaje en lo que le estaba diciendo que iba a pausar el video. Pero bueno, vamos a pausarlo para que continúe con la generación. Bien, no caso que usted ya lo tuviera iniciado, simplemente omitimos este paso de correrlo y vámonos a nuestro navegador para correr nuestra aplicación. Ok, aquí ya estoy en la aplicación, vamos a ejecutarlo.
Y aquí está. Se fijan cómo ya nos pone un usuario y un password. Aquí vamos a poner el usuario, que anteriormente recuerdan que cuando entrábamos directo aquí nos mostraba ya lo que era la aplicación. Ahora ya no va a ser así. Ahora nos va a pedir un usuario y la contraseña, que yo la tengo copiada, que fue la que les mostré hace un momento, para poder entrar a nuestra aplicación. Vamos a darle sign in o entrar. Ok, me marcó error. Vamos a intentarlo nuevamente. Voy a copiarlo nuevamente, sign in. Ok, volvió a marcar error. Voy a poner otra vez el usuario. Y vámonos a la aplicación y vamos a copiarlo nuevamente. Vámonos aquí. Aquí está, déjame lo sombreo. No sé que haya copiado de más o de menos. Aquí está, déjame me voy a la aplicación. Ok, vamos a pegarlo. Sign in. Ahí está cargando. Ok, vemos que nos marca este error. ¿Por qué es este error? Porque simple y sencillamente, como reinicié el equipo, no está activo MySQL 80, ¿de acuerdo? Vamos a iniciarlo nuevamente. Vamos a esperar a que inicie. Ahí está iniciando, ya está en ejecución. Ahora sí, lo minimizo. Vamos para atrás. Vamos a poner nuevamente user, el password. Vamos a dar sign in. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Se vieron cómo podemos corregir ese error? Simplemente era porque yo no había corrido o ejecutado el servidor, por eso me marcó ese error. Bien, ahora ¿qué pasaría si quisiéramos agregar más usuarios, hacer diferentes modificaciones a nuestro control de seguridad? Vamos a verlo. Ok, para ello tendremos que irnos aquí a nuestro Apache, NetBeans, y vamos a crear una nueva clase. La nueva clase la vamos a crear dentro de aquí Source Packages, después aquí dentro de Web, y aquí en Web vamos a crear una nueva clase. Vamos a ver New Java Class, y vamos a poner el nombre Conf Security. Así, Conf Security, así. Lo voy a poner cerrado, así, perdón, abreviado, para poderlo ubicar más fácil, ¿de acuerdo? Ahora, siempre recuerden que debemos de trabajar sobre para que no nos marque ningún error, ¿de acuerdo? Porque si lo ubicamos dentro de otro, nos va a marcar error. Vamos a darle finalizar. Aquí está, configuración seguridad, nada más que no se nos olvide cómo lo nombramos. Vamos a borrar estos comentarios que no nos sirven. Bien, para empezar, vamos a poner las siguientes anotaciones. Vamos a poner arroba configuration y vamos a importar la librería. Vamos a utilizar esta que es de org, Spring Framework Context Annotation Configuration, ¿de acuerdo? Y vamos a poner otra anotación. Esta se llama Enable Web Security. Le agregamos de esta de Enable Security, ¿de acuerdo? Ya nos agrega aquí. Y esta clase va a ser una clase extendida de, vamos a poner extends Web Security Configurer Adapter. Y esto también vamos a importar su librería, que es la que nos va a permitir personalizar los usuarios que vamos a agregar en nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agregar dos métodos, los cuales ambos se llamarán configurer, que el primero de ellos nos sirve para recibir un objeto de tipo Authentication Manager Builder, el cual nos sirve o nos va a permitir agregar más usuarios y poderlos personalizar. Y el segundo método, que como les decía se va a llamar igual, también configurer, nos ayuda a recibir un parámetro de HTTP Security, el cual utilizaremos o nos servirá para utilizar la URL de nuestra aplicación web y con ello poder restringir según el rol asignado a cada uno de los usuarios que vamos a personalizar. Vamos a poner aquí un override y después vamos a poner
este método de tipo protected. Porque no regresa nada, le vamos a poner el void. Vamos a poner configure. Y vamos a poner authentication manager. Ay, perdón, este no va aquí. Manager builder. ¿De acuerdo? Y la variable que vamos a utilizar para ello, vamos a ponerle aute, de autentificación. ¿De acuerdo? Me falta aquí una. Aquí está. Vamos a importar la clase de aquí de org stream firewall security config annotation authentication builders. ¿De acuerdo? Ya con eso ya vamos a sobreescribir este método. Vamos a poner aquí la variable aute de autentificación. Después vamos a llamar. Por lo pronto vamos a empezar a trabajarlo en memoria. En memoria aquí de la aplicación. Lo correcto sería trabajarlo mediante base de datos. Pero ahorita por lo pronto, para iniciar, vamos a hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a especificar los usuarios. Vamos a poner o buscar el que dice with user. With user, aquí está. Perdón, aquí. Y nos pide un usuario. Vamos a poner o a crear el usuario de admin, que es el más común de administrador. Y aquí abajo vamos a poner la contraseña o el password. Aquí en password, lo correcto sería poderlo encriptar. Pero aquí para no encriptarlo en este inicio, podemos ponerlo entre llaves, NUP, para que no lo codifique. Perdón, le puse un corchete, ahí está. Entre llaves. Ahora vamos a especificar los roles. Vamos a poner aquí punto, roles, el rol que va a jugar cada usuario. En este caso, como va a ser el principal, voy a poner admin en mayúscula. Después coma, que también va a jugar un rol de user. Aquí no es necesario que te pongamos la palabra rol de esa manera porque Spring Boot ya lo va a tomar de esa manera. En automático ya vas a ver que es un rol el que le estamos asignando aquí. Ok, para continuar, o más bien antes de continuar, aquí me faltó poner la contraseña porque nada más le puse que no va a ser encriptada. Voy a poner la contraseña 159, que es un número aleatorio. Y, a ver, voy a minimizar esto para que no nos esté estorbando, ya que como quiera queda en la parte inferior. Y vamos a agregar otro usuario. Para agregar otro usuario podemos poner la función .and, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y ponemos nuevamente with user. Aquí está. Y vamos a poner un user, porque este va a ser un usuario normal, sin funciones de administrador. Y vamos a ponerle también un password. Password. También no va a ser encriptada, por lo que vamos a ponerle las llaves y vamos a poner NUP. Y vamos a poner una clave diferente que va a ser 753, ¿de acuerdo? Que son los números cruzados en el teclado. Y este usuario va a llevar un rol. Rol, aquí está. Y este usuario va a ser solamente de usuario, user. Y para concluir este método solamente ponemos aquí punto y coma, ¿de acuerdo? Este método podría arrojar una excepción, por lo que vamos a poner aquí que nos agregue también la excepción. Ya vemos como aquí nos lo pone en la parte extrema de este método. Ok, ahora vamos a probarlo. Vamos a detener nuestro Tomcat. Aquí vamos a darle detener. Y antes de continuar, yo recomiendo también hacer un clean and build para que nos actualice todo completamente. Vamos a dar clean and build y ahorita corremos nuevamente en la aplicación. Vamos a esperar a que corra. Voy a pausar el video para que no se extienda. Ok, ya quedó. Ahora vamos a ejecutarlo. Botón derecho, run. Voy a pausar nuevamente el video para no hacerlo tan extenso.
Ok, ya vemos cómo ya no nos puso el usuario ni la contraseña. ¿Por qué? Porque ya la definimos nosotros, que es lo que acabamos de definir ahorita como admin y como user. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a nuestra aplicación. Vámonos a nuestro navegador. Aquí está. Vamos a restablecerlo. Y vamos a poner, ya sea que entremos como admin o como user. En este caso voy a entrar como user. Bueno, vamos a entrar como admin. Y vamos a poner la contraseña 159, que es la contraseña que le dimos a admin. Recuerden que si nos equivocamos de contraseña, nos va a poner como la vez anterior que nos puso aquí bad credentials, ¿de acuerdo? O sea que estamos ingresando de manera errónea. Vamos a poner sign in. Y ya vemos cómo nos pone aquí nuevamente nuestra base. Ahora lo que también nos falta agregar, que ahorita vamos a hacer, es poner una de salida. Por ejemplo, si ya entramos a ver la base, bueno, ahora quiero cerrar la sesión para que pueda entrar con otro usuario sin necesidad de estarle dando aquí en cargar la página de nuevo. Vamos para allá. Vámonos aquí a nuestra aplicación. Para ello nos podemos ir aquí a nuestra plantilla que ya tenemos aquí abierta, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, en el footer vamos a poner una forma para poder salir. De hecho, también podemos hacerlo con un botón, pero en este caso lo vamos a hacer con un método post, ¿de acuerdo? Vamos a poner un form y vamos a poner que va a ser un método, y el método va a ser, como les decía, un post para que lo pueda tomar como de salida. Post time leave, y vamos a la acción que va a ser vamos a poner una arroba, después abrimos llaves, vamos a poner la diagonal, y ¿qué es lo que va a hacer? Es un logout. Perdón. Aquí cerramos el form, pero aquí en medio vamos a poner la referencia que lo que va a hacer. Vamos a poner un href, vamos a poner el link donde le vamos a dar clic, donde al hacer clic aquí sobre un clic, entonces con el código de JavaScript vamos a llamar al nodo padre, parent node, vamos a hacer el submit para poder dar el logout. Que lo único que nos falta es aquí cerrar, aquí, y en medio vamos a poner lo que es el logout. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora lo único que sigue es probarlo. Vamos a ver nuestra aplicación. Pero antes tenemos, bueno, yo recomiendo siempre detener nuestro Tomcat, un clean and build, para que nos tome los cambios, haga las actualizaciones pertinentes, y ahorita volvemos a correr. Voy a pausar el video. Ahora vamos a correrlo. Run. Y vuelvo a pausar el video. Listo, ahora vamos a nuestra aplicación. Aquí estamos, ya nos salimos. Vamos a entrar nuevamente ahora vamos a entrar con user. Vamos a poner 753, que es nuestra contraseña. Sign in. Ok, aquí ya nos marcó un error. Vamos a ver, algo escribimos mal porque la aplicación no estaba funcionando bien. Vamos a nuestra aplicación a ver qué fue lo que escribimos mal. Esto es lo que acabamos de hacer, esos tres rengloncitos. Vamos a ver que pusimos form, method, post, th, action, las comillas, el arroba, abro una llave, paréntesis, logout, y en lugar de aquí, ya salió el detalle, que en lugar de poner una llave, puse un corchete. Esa fue la aplicación, o más bien, ese fue el error, porque nos marcó esa situación. Vamos a cerrar nuestro Tomcat nuevamente. Vamos a hacer el clean and build para que limpie el error, lo corrija, después de ese tremendo horror que tuve al escribir aquí un corchete en lugar de una llave. Y ya con eso vamos a correrlo nuevamente y ya nos vamos a la aplicación, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente. Voy a poner admin 159, que es mi contraseña de admin, sign in, y ahí está. Y ahí está, ya nos permitió ingresar. Se fijan que ese fue el pequeño error que estábamos teniendo. Y aquí ya vemos el nuevo
el nuevo link que acabamos de poner, que si se fijan en la parte de abajo, dice localhost 8080 y me pone la referencia, ¿de acuerdo? Que a dónde me va a llevar, que es a la página principal. Le doy logout y aquí me manda el mensaje, usted ha salido exitosamente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar con nuestro usuario que se llama user. Vamos a poner nuestra contraseña 753, que es con la que lo dimos de alta. Vamos a poner sign in para probarlo. Y ahí está, nos lo muestra exactamente igual. Vamos a darle logout para salir. Ya vimos que ambos usuarios funcionan y la página sigue funcionando correctamente. Y pues bueno, aquí ya grabamos la primera parte. Para no hacerlo tan extenso el video, lo dejamos aquí. Y en el siguiente video vamos a ver más temas de seguridad que podemos aplicar, valga la redundancia, aplicar nuestra aplicación de Spring Boot que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Hasta aquí los dejo. Espero les haya gustado. Y si fue así, por favor denle me gusta y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Hasta luego.